Bienvenidos a Historia Épica. Hoy hablaremos de una de las pandemias más devastadoras de la historia, la gripe española de 1918. Este suceso cambió el curso de la humanidad de manera profunda, y dejó una cicatriz indeleble en la salud, la sociedad y la política del siglo XX. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta enfermedad silenciosa transformó el mundo y sus lecciones para el presente. La historia de la gripe española comienza en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. El mundo estaba cansado de la guerra, con millones de muertos en el campo de batalla, y fue entonces cuando la humanidad se enfrentó a una nueva amenaza, un virus mortal que no hacía distinciones entre soldados y civiles. Aunque su nombre sugiere que se originó en España, en realidad no fue así. El virus de la gripe probablemente se originó en algún lugar de Estados Unidos o Europa, pero fue España, que no participaba en la guerra, y tenía menos restricciones en los medios de comunicación, la que informó abiertamente sobre los primeros brotes. Esta pandemia llegó en 3 olas, siendo la segunda, que se desarrolló en el otoño de 1918, la más letal. En solo unos meses, el virus se propagó a nivel global gracias al movimiento masivo de tropas y civiles. Las trincheras de la guerra, con condiciones insalubres, aceleraron el contagio. Este virus, un subtipo de influenza H1N1, tenía una alta tasa de mortalidad, especialmente entre adultos jóvenes sanos, lo que fue una anomalía en comparación con otras gripes que normalmente afectaban a niños y ancianos. En poco tiempo, hospitales de todo el mundo quedaron abrumados y los sistemas de salud, que ya estaban debilitados por la guerra, no pudieron contener la crisis. Para entender el impacto de la gripe española, es crucial tener en cuenta la magnitud de la mortalidad. Se estima que entre 50 y 100 millones de personas murieron a causa de la enfermedad, lo que representaba aproximadamente el 3,5% de la población mundial en ese momento. Comparado con las bajas de la Primera Guerra Mundial, las víctimas de la gripe superaron con creces las del conflicto. Sin embargo, la guerra distrajo a los gobiernos, que no actuaron de manera coordinada para enfrentar la pandemia. La falta de información y los medios de comunicación censurados por el conflicto bélico hicieron que la verdadera escala del problema se percibiera tardíamente. Si estás disfrutando de este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más historias impactantes que cambiaron el curso de la humanidad. Un aspecto interesante de la gripe española fue su impacto social. En muchos lugares, las autoridades implementaron medidas que hoy nos resultan familiares: cuarentenas, cierre de escuelas y negocios, uso de mascarillas y limitaciones en reuniones públicas. Estas respuestas, aunque primitivas en comparación con los sistemas actuales de salud pública, ayudaron a contener la propagación del virus en algunas áreas. Sin embargo, en otros lugares, estas medidas se tomaron demasiado tarde o no se respetaron lo suficiente, lo que permitió que la pandemia se descontrolara. Un dato curioso es que, a pesar de su devastador impacto, la gripe española recibió relativamente poca atención en los libros de historia hasta décadas después. El enfoque en la Primera Guerra Mundial y la posterior Gran Depresión eclipsaron el análisis histórico sobre esta pandemia. Fue solo en la segunda mitad del siglo XX cuando historiadores y científicos comenzaron a investigar a fondo el alcance de la gripe española, descubriendo detalles asombrosos sobre cómo transformó las sociedades de la época. Otro aspecto fundamental es el impacto en la ciencia médica. La gripe española marcó un punto de inflexión en la investigación de las enfermedades infecciosas. En respuesta a la pandemia, muchos gobiernos comenzaron a invertir más en salud pública, se establecieron laboratorios de investigación y se promovieron iniciativas globales para combatir enfermedades. El virus de la gripe, en particular, se convirtió en un objeto de estudio intensivo, lo que permitió avances en la creación de vacunas y tratamientos antivirales en las décadas siguientes. En muchos sentidos, la gripe española aceleró el desarrollo de la medicina moderna. A nivel económico, la pandemia agravó los problemas causados por la guerra. La pérdida de trabajadores en todo el mundo frenó la producción industrial y afectó el crecimiento económico.
En algunos países, los sistemas de transporte y las cadenas de suministro se vieron paralizados por la falta de personal, lo que exacerbó las dificultades ya impuestas por el conflicto bélico. Este fue un factor clave en la recesión global de la posguerra. También es importante hablar del impacto en la vida cotidiana. Las familias se vieron destrozadas por la pérdida de seres queridos, y en muchas comunidades, el miedo y la desconfianza crecieron. En un intento desesperado por encontrar una solución, surgieron todo tipo de remedios caseros y teorías pseudocientíficas. Sin una comprensión clara de cómo se propagaba el virus, muchas personas recurrían a tratamientos que resultaban ineficaces o incluso peligrosos. El fin de la gripe española llegó gradualmente. En 1919, la mayoría de las comunidades habían desarrollado algún nivel de inmunidad, y el virus comenzó a perder su letalidad. Sin embargo, la devastación que dejó a su paso fue inmensa. La pandemia influyó en las políticas de salud pública de las décadas siguientes, y preparó el camino para la creación de la Organización Mundial de la Salud, en 1948. Si te está pareciendo interesante la historia de la gripe española, no olvides darle like y suscribirte a Historia Épica para seguir explorando juntos los eventos que marcaron la historia del mundo. Un aspecto fascinante y menos conocido de la gripe española es su influencia en la cultura popular de la época. Aunque el tema fue inicialmente evitado, debido a que la gente quería olvidar esos tiempos oscuros, en los años posteriores, comenzaron a surgir referencias a la pandemia en la literatura y el cine. Escritores como Katherine Anne Porter, en su novela Pálido caballo, pálido jinete, plasmaron la desesperación y el caos que la enfermedad trajo consigo. La pandemia no solo afectó la vida cotidiana, sino que también dejó una marca indeleble en el arte y la memoria colectiva de las generaciones futuras, recordándonos que hasta los eventos más terribles pueden influir en la creatividad humana. Para concluir, la gripe española fue una catástrofe mundial que se desató en un momento crítico de la historia. No solo dejó una marca indeleble en la salud global, sino que también afectó el curso de la economía, la ciencia y la política. Hoy, a más de un siglo de esa pandemia, seguimos aprendiendo lecciones valiosas sobre cómo enfrentar brotes de enfermedades infecciosas. La historia de la gripe española es un recordatorio de la fragilidad de la vida, y de la importancia de estar preparados ante futuras amenazas a la salud mundial. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la gripe española. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Historia Épica para seguir explorando los momentos que definieron el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desvelando las historias más épicas de nuestro pasado.